Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. En este día, martes 28 de septiembre. Por la gracia de Dios tenemos la vida y la salud para servirle a nuestro Dios. Amén. Y a ustedes a través de estos medios de comunicación. Y aprovecho para anunciarles también que se alisten para venir a nuestro Congreso Campestre este fin de semana, viernes, sábado y domingo, donde el Señor va a capacitar a su pueblo en el área de la salud. Todos los que vivan en Houston, Texas, Dallas, en sus alrededores, que están mirando este canal de televisión, están siendo invitados. A los que vivan en otros lugares también, si desean venir, vengan. Hay una familia que viene de Carolina, del norte de Carolina, para que este servidor les bautice aquí en Shepherd. Así que también tendremos bautismo. Y si hay alguien que ha estado ya asistiendo a la iglesia Advenimiento por bastante tiempo y no se ha bautizado, pues haga planes y le bautizamos este sábado. Estos hermanos del norte de Carolina, ellos compraron la alberca y la mandaron por correo, así que de esa inflable, ¿verdad? Portátil, allí nosotros, hermanos, vamos a bautizarles y estamos invitando a aquellos que también deseen bautizarse. Repito que pues estén ya visitando la iglesia Advenimiento a que lo hagan este sábado que viene. ¿Quiénes serán los que van a impartir el congreso o los temas? La doctora Erin Castellanos y el doctor Francisco Rodríguez. La doctora Erin, que viene de California, y Francisco Rodríguez, que viene de Chiapas, México. Ambos tienen esta temática titulada La salud en tiempos de crisis. Algunos temas a tratar son: la vacuna es la solución. Otro tema: jugos y tratamientos para el coronavirus. Y otro tema: ¿qué hacer ante la crisis? No se lo pierdan, estará más que interesante. Hermano Tony, ¿está listo para venir al campestre? Eso esperamos en el Señor, poder venir, poder asistir. Especialmente ya ve cómo está mi esposa, sí, yo sé, de sus piernitas. Ella tiene preguntas y pues pedir ayuda a la hermana o al pastor a ver qué le pueden dar. Amén. Pues bienvenido nuevamente al programa. Sí, gracias y gracias, hermanos. Pues ya voy a hablar, ya estoy hablando. Sí, ya. También pues esta escuela sabática, ya estamos en el día martes, hermanos, y como lo he dicho antes, cuando amanece y veo que puedo pararme, digo gracias, Señor, porque todavía puedo pararme. Amén. Pero aún más como cuando venimos aquí a participar de esta escuela sabática, con mayor gozo todavía. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido. Agradecido por estar nuevamente aquí ante ustedes y ante estos varones, y también, ¿verdad? Agradecerle al Señor, es que me siento, ¿verdad?, muy bien. Aparte de eso, me dio gusto porque hace unos días pasados venía una familia de California, iba para Tennessee, ¿verdad? Y no sé cómo, ¿verdad?, pero me contactaron y ya querían estar en algunas de las iglesias por aquí de pasada, ¿verdad? Iban a estar aquí entre el viernes y el sábado. Y pues sabe qué bonito es poder servirle ¿verdad?, a hermanos de la fe y que también se interesan, ¿verdad?, por estar y por seguir la verdad presente. Así es que espero que si ya están en California, hermanos, familia, pues que hayan disfrutado de este viaje por acá en Tennessee, ¿verdad? Y si no, pues que el Señor los siga acompañando todavía. Y que también, ¿verdad?, bendiciones y saludos para todos los que nos ven a la distancia. Amén. Pues vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Gracias, Padre, te damos. Gracias por el aire, por el sol, por la naturaleza, Padre. Y también gracias porque estás llevando a cabo este proyecto, Padre, que esperamos y confiamos que sea de gran bendición para todas aquellas personas que estamos enfermos de alguna manera, tenemos alguna necesidad. Y tú estás proveyendo esto como ha sido tu propósito, porque tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, vino a darnos el ejemplo, Padre, sanando y guiando a aquellos que lo necesitaban. Y ese es el proyecto con este lugar. También dar adoctrinamiento en lo espiritual y también en lo físico, en lo de la salud.
Así pues, Señor, en tus manos está este proyecto. Si se ha tardado en hacer esos planos, Padre, te pedimos que tú ayudes a estos ingenieros, a estas personas, en sus problemas, que los solucionen, si es que eso fuera la causa de que se están retardando. Ayúdales, porque como seres humanos todos tenemos problemas y puede ser que también ellos los tengan de alguna manera. Por eso también los ponemos en tus manos, Padre, para que tú les des la solución y también les des la sabiduría para llevar a cabo esto. Y también ponemos en tus manos a todos aquellos que están mirando, escuchando estos programas. Amén. Tu bendición los alcance donde quiera que estén. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, en esa escena tan impresionante con la cual nos dejó ayer la lección. Es decir, el encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo. Bajo el subtítulo Despertado como de un sueño, ¿qué quiso decir, hermano Carmelo, Jesús con su comentario final allí en Hechos 9:5? Bueno, vamos a leerlo nuevamente, Hechos 9:5, que nos dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí, hermanos, pues volvemos otra vez, ¿verdad?, a analizar estos puntos. 2. Primeramente, que Pablo perseguía lo que no conocía. Aquí lo podemos ver y él claramente dijo, ¿quién eres, Señor? Y la otra, pues, ¿verdad? Porque no conocía, era como el celo, era como ese coraje que él tenía contra los discípulos del Señor, ¿verdad? Porque no conocía realmente al Señor. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que claramente es una lección para nosotros, aunque repetitiva, pero la necesitamos, hermano. Necesitamos que a pesar de que si ya hemos conocido al Señor, ¿verdad?, estamos obedeciéndole en todo o nomás en ciertas áreas y en las que todavía batallamos, porque el mismo apóstol él confesaba y él decía que aún estando en el camino a veces lo que él no quería hacer, eso le venía a hacer, y lo que él debía de hacer, pues eso no. Y así posiblemente estemos tú y yo también, hermano. Aunque conocemos al Señor, todavía hay áreas en que como que todavía la carne nos estira, ¿verdad? Pero eso también es dar cosas contra el aguijón, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nos pongamos al 100 con Él para que siga trabajando, ¿verdad?, en todas las áreas, porque no solamente en una o en otra área debemos de serle el 100 al Señor, sino en todas las áreas. ¿Por qué? Porque dice que la santidad es una entrega completa, es una entrega del yo, es una entrega, como dice el versículo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que esa es una entrega total, completa, hermano. Es que el Señor nos ayude y que estos versículos, ¿verdad?, pues hagan eco en nuestra mente y podamos, ¿verdad?, hacer esos cambios que el Señor quiere en nuestra vida. Aunque la pregunta esté enfocada para que hagamos un comentario sobre lo que Jesús dijo al final del versículo, pues no deja de impresionar lo que está escrito en todo el versículo. Como por ejemplo el hecho de que Pablo pregunte, ¿quién eres, Señor? Es como decir, ¿quién es el juez que me está aquí juzgando? Es como decir, ¿quién es el que ha hecho esto de tirarme al suelo y dejarme casi ciego? Es como, hermanos, decirle, no te conozco, pero veo que eres Señor. Interesante, porque dice, ¿quién eres, Señor? Al Cristo al cual Pablo perseguía, Pablo lo está llamando ya Señor. Ahora Pablo está reconociendo
que Cristo es el Señor. Amén. Y no solamente esto, sino que está reconociendo de que la iglesia es el cuerpo de ese Señor. Porque le están diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que tú estás haciendo con los hermanos, lo estás haciendo contra mí. Lo estás haciendo con mi cuerpo. Pablo está entendiendo varias cosas aquí. Y entonces Jesús le dice: lo que estás haciendo es como ese caballo que tira patadas hacia atrás. Y cuando tira patadas hacia atrás, se topa con la punta con la cual están aguijoneando. En otras palabras, te estás haciendo daño tú mismo al perseguirme. El don de profecía, hermano Tony, ¿qué nos dice? Si hay dos comentarios, uno se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, la página 95, y el segundo en la Review and Herald de marzo 16 de 1911. Dice así: el Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía como el rostro de un ángel. Esto de acuerdo a lo que dice Hechos 6:15. Presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de su fe. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron a su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción. Y Review and Herald dice: todo esfuerzo por tener el progreso del Evangelio, por detener el progreso del Evangelio, resulta en daño y sufrimiento para aquel que se opone. Tarde o temprano, su propio corazón lo condenará. Descubrirá que en efecto ha estado dando cosas contra el aguijón. Sí, Saulo era un erudito, era un conocedor de su religión farisaica y creía que estaba haciendo bien, como ya lo hemos venido mencionando. Pero el martirio de estos siervos de Dios, al contemplar la reacción de ellos, estaba haciendo entender a Pablo que estaba equivocado. Y Pablo no podía menos que reconocer que ellos tenían algo diferente que él no poseía. Mira a Esteban, y cuando está ya muriendo todavía escucha que este siervo de Dios, en vez de estarlos acusando delante del Señor y decirles: Señor, mándales un rayo y que se mueran, todavía les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Eso seguramente impresionó a Pablo. ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me dice algo? ¿Cómo reaccionas tú, hermano? Pablo, Esteban, ante la muerte, teniendo delante de él a sus asesinos, manifiesta el carácter de Cristo. El Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo apedreado ya para entregar, ya para morir, dice: no les tomes en cuenta este pecado. Una semejanza a la de Cristo. ¿Qué carácter todavía tienes? ¿Qué carácter todavía tengo? Tenemos que ser moldeados, hermanos, porque para eso es, para lo que nos están sirviendo estas lecciones. Amén. A Pablo lo hicieron reaccionar y dice que era atormentado a veces noches enteras. Era atormentado porque
estaba pensando: ¿a quién estoy persiguiendo? ¿Por qué ellos reaccionan de esa manera? ¿Por qué? Hasta que él tuvo ese encuentro con el Señor, allí fue el clímax. Y de allí en adelante fue otra persona. Y también Dios quiere que tú y yo seamos otra persona al tener ese encuentro con Cristo, o como ya se ha venido diciendo aquí, si todavía no hay ese cambio en nosotros, todavía no hemos tenido ese encuentro con Cristo, porque Cristo nos cambia, hermanos. Y que Dios quiera que pueda hacer ese cambio para bendición y no para condenación. Pero hermano Carmelo, ¿cómo reaccionó Saulo al ver que había estado equivocado? Bueno, ahora vamos a seguirlo con el siguiente versículo de Hechos 9, que es el versículo 6. Dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquí, hermanos, ¿verdad? Pablo, al darse cuenta con quién estaba hablando, cuando se le dijo quién era, ¿verdad? Pues estaba temblando. Pablo, aparte de que no veía nada físicamente, estaba temblando. Y dijo: Señor, pues, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, fíjense nomás, el Señor todavía, hermanos, no se encarga de todo, sino que hay una parte en que tu hermana, en que yo, en que tu hermano tenemos que hacer. El Señor le dice: se te dirá lo que tienes que hacer. Y no me quiero adelantar más adelante, porque ahí es donde vamos a ver qué fue lo que se le tenía que decir o qué debía de hacer. Así es que, hermanos, pues tenemos una parte de ir a hablar con la gente, pero no tanto con palabras, hermanos, que sean más tus hechos los que hablen que tus palabras, porque hoy en día, si nos llamamos cristianos, debemos de poner en alto el nombre de cristianos. Así es que el Señor nos ayude, y que estas lecciones, pues, a mí en lo personal me están ayudando mucho, hermanos. Que Dios nos bendiga. Ojalá que todos, hermanos, nos pongamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. Pues Pablo eso es lo que pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Todos los que nos hemos, por la gracia de Dios, convertido a Cristo, todos los que por la gracia del Señor hemos sido alcanzados con su preciosa gracia, valga la redundancia, con ese mensaje de salvación, hermanos, debemos todos los días decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Ponernos a la disposición. Aquí Pablo, hermanos, ya no está dispuesto a seguir su camino, ahora quiere seguir el camino de Dios. Amén. Aquí Pablo ya está entregando su voluntad. La conversión, hermano, de un cristiano comienza con la entrega de la voluntad. Si nunca entregamos la voluntad, hermanos, solo el nombre vamos a llevar de cristianos. Pablo está entregando su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y se lo dice con temblor. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, bueno, vamos a ver la siguiente pregunta mejor, porque antes, vamos a ver el comentario antes del Espíritu de Profecía, hermano Tony, por favor. Sí, vamos a leer ahora en el comentario de la hermana White, en el tomo 6, página 1058, dice: Saulo estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. Esto es lo que sucede realmente cuando tenemos ese encuentro con Cristo, hermano. Mientras no tenemos ese encuentro con Cristo, unos con otros nos justificamos en nuestras acciones. Nos creemos unos mejores que otros. Y en el mismo pecado, a veces hasta lo presumimos. Cuando estábamos, pues, jóvenes, pero ya aún casados, ya andamos en el mundo,
todavía yendo a las fiestas, a los bailes, teniendo esposa e hijos, todavía andando, enamorando a otras mujeres, otras muchachas. Y cuando nos hacían caso, o a algunos le hacían caso, y veíamos que aquel ya le habían hecho caso y ya andaba muy abrazadito con aquella, siendo que era del mismo lugar, tenía su esposa, tenía sus hijos, en vez de ver que estaba haciendo mal, hasta le hacíamos así, a ver si se me pega algo de lo tuyo, suertudo, participando de ese pecado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, miramos realmente cómo somos, porque ya estamos mirando la imagen de Cristo. Y aquí es lo que acabamos de leer, que Saulo ahora ya no se consideraba justo, sino un pecador y sin salvación. Él entendió que necesitaba de Cristo Jesús, así como tú lo has entendido, hermana, hermano, como yo lo he entendido, que necesitamos de Cristo Jesús, porque Él es el que murió por nuestros pecados. Amén. Y ese es el gran cambio que hace la presencia de Cristo en nuestra vida. Y es lo que Él quiere, que haya ese cambio, y de ser insolentes, perseguidores, y de todo lo malo, vengamos a ser instrumentos en las manos del Señor. Que Dios nos ayude a ser verdaderas luces y verdaderos compartidores del Evangelio del Señor. Amén. Algo que se ve aquí, hermanos, es que toda persona que contemple a Jesús como debe contemplarle, necesariamente va a experimentar ese temor, ese temblor, porque se considera demasiado pecador ante una eminencia de santidad como lo es Cristo. Si ustedes se fijan, los hombres de Dios a quienes Cristo se les apareció en las Escrituras, siempre cayeron como muertos, porque ante esa santidad de Jesús, ante esa gloria, el pecador, hermanos, tiene pavor por su condición de pecador. Así Pablo, vemos que temeroso y temblando pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Completamente, hermanos, indigno, pero dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Nosotros también, hermanos y hermanas, cuando miramos a Cristo en su santidad y vemos nuestra vida, cuán pecaminosa es, sin duda también nos sentimos con temor, a lo mejor de orar, ni siquiera tal vez con aquella gana de querer servir porque hay indignidad. Pero hermano, esa misma indignidad, ese mismo temor te debe llevar a someterte completamente a Él y a decirle: ¿qué quieres que haga? Porque no soy digno, pero si tú quieres que haga algo, aquí estoy. Y así, hermanos, vemos cómo Pablo está siendo despertado como de un sueño ante esa presencia de Cristo. Y entonces, ¿qué siguió, hermano Carmelo, en la experiencia de Saulo? Bueno, vamos a seguir aquí, pero con la última parte de Hechos 9:6, que dice, vamos a leerlo todo. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, al estar analizando este texto, yo me puse a pensar el cambio tan radical que se ve, tanto, ¿verdad?, en el pensamiento de Pablo como en la misión que llevaba de él, cómo pensaba entrar allí en la ciudad, como toda una autoridad, como toda una fuerza, ¿verdad?, a lo que iba, y más que todo con los papeles que llevaba de los dignatarios de allá de Jerusalén, ¿verdad?, con esas cartas de apresar y de castigar y de enviar para atrás, a este acto de ahorita, cómo él va a entrar a la ciudad. Fíjense. Ahí yo, aparte de que ese encuentro y esa luz le cegó la vista física, pues ya se quedó indefenso él. Ya allí tenía alguien que llevarlo a entrar a la ciudad. Por eso dijo que se te va a decir: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer.
Ahí fíjense nomás, hasta indefenso iba para que lo iban a guiar los soldados que llevaba. Así es que, hermanos, cuando uno, ¿verdad?, empieza uno a encontrarse con el Señor, empiezas a caminar, es uno bebito, es uno, ¿verdad?, un niño que todavía tienes que te empiecen a enseñar a caminar en el camino del Señor. Y allí, pues adelantándome un poquito a los versículos que yo creo que ya no los vamos a leer, ¿verdad? Pues allí ya el Señor tenía preparado precisamente el ambiente para cuando Pablo, pero antes de eso pues lo tuvo 3 días en una reflexión, en una, ¿verdad?, en un análisis de su vida, ¿verdad?, y viendo realmente con quién se había encontrado. Hermanos, yo me pongo ahí en ese lugar porque me gusta entrar en las escenas también de lo que estoy leyendo, ¿verdad? De también ponerme yo en los zapatos de Pablo cuando realmente yo empecé a conocer las cosas del Señor. Yo analizaba y decía, mira nomás, qué diferente a como yo pensaba, a como yo tenía la experiencia cristiana o la vida cristiana. ¿Qué? Porque para mí, yo antes decía, la vida cristiana es una vida aburrida, es una vida sin sentido. Por eso hay que vivir la vida, en realidad la vida loca. Y ahora, hermanos, pues yo no cambio este caminar con el Señor por la vida de antes, para nada, hermanos. Yo no sé cómo muchos que han sido rescatados vuelven, como dice el apóstol Pedro, vuelven a revolcarse otra vez como la puerca, como el perro que vuelve al vómito. Yo no sé, no entiendo, no me cabe en mi mente eso. Y la vida del Señor es una vida tranquila, es una vida llena de paz, de confianza y más que todo, una vida futura que nos espera, hermano. Ponte a pensar un poquito para cambiar una vida. Pablo, aquí vemos en el transcurso de lo que estuvimos leyendo en las lecciones pasadas, los desafíos, el sufrimiento físico, pero no espiritual, porque la fe de Pablo nunca menguó, nunca se bajó. Él al contrario, daba ánimo, porque esa es la vida espiritual, esa es la vida del cristiano, hermanos. Ser de bendición donde quiera que estemos. Así es que, si el Señor te quiere llevar a algún pueblo, a alguna persona, pues con todo gusto, hermano, con todo gusto, porque si ya has caminado la primera milla, que es difícil, la segunda es más fácil. Y así vamos, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos bendiga. Levántate y entra en la ciudad, fue la orden de Jesús. Indicando con esto que estaba, hermanos, allí, a las puertas de Damasco. Damasco, la capital de Siria, fue el lugar donde la vida de Pablo fue cambiada. Gloria a Dios. No cambió en su país ni en su ciudad Jerusalén, sino en un país extranjero, en una ciudad extranjera, como lo era la capital de Siria, Damasco. Allí se te va a decir lo que vas a hacer. Y ahí el Señor tenía preparado a Ananías, el siervo que le diría a Pablo lo que Jesús ordenaba que hiciera. Así nosotros vemos que en la experiencia de Saulo, pues le esperaban más instrucciones. Para cerrar, hermano Tony, ¿qué dice el don de profecía? Sí, vamos a ver el comentario de la hermana White. En página 1058 dice: en los días y las noches de su ceguera, Saulo tuvo tiempo para reflexionar y se rindió ante Cristo sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. Amén. La exclamación de Pablo: ¿qué quieres que haga? Allí nos denota, nos muestra la entrega verdadera, la entrega sincera, el arrepentimiento sincero del apóstol Pablo cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Para mí me viene una comparación como cuando Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Qué hermoso es
entregarse al Señor. Y esto no es palabra, hermano. Yo no te la estoy diciendo de palabra. Desde que el Señor me llamó, yo dije, Señor, yo ya anduve haciendo tantas cosas. Ahora aquí estoy, Padre. Mientras me des vida, te voy a servir. Gloria a Dios. Y en buenas y en malas, hermano, hasta el día de hoy, su misericordia y su poder es el que me ha sustentado. Por eso, gloria y honra a nuestro Dios. Pablo, cuando dijo eso, ¿qué quieres que haga? Allí estaba diciendo, aquí estoy, Señor. Perdóname de todo, como dice aquí el comentario. Allí tuvo tiempo de reflexionar y se dio cuenta que estaba perdido y que necesitaba del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Amén. Así también lo necesita todo ser humano que viene a esta tierra, hermano. Que Dios nos ayude a ser agradecidos con Dios y también decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Estar dispuestos a servir al Señor. Amén. Y así Pablo, como decía el subtítulo de hoy, fue despertado como de un sueño, porque las facultades que estaban adormecidas por el pecado fueron despertadas en ese encuentro con Jesucristo. ¿Cómo están tus facultades, hermano, hermana? La facultad de pensar, la facultad de hablar, la facultad de mirar, la facultad de actuar. ¿Cómo están esas facultades? ¿Están vivas para Cristo o están adormecidas por el pecado? Si están adormecidas por el pecado, tú también necesitas que se te despierten esas facultades. Y solo se van a despertar si tienes un encuentro con Jesucristo. Amén. Ahora. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos para que Jesús venga a tu vida? Y también, como a Pablo, te despierte a ti de ese letargo y esas facultades se aviven para Cristo. ¿Oramos? Vamos a hacerlo. Eterno Dios y Padre, necesitamos que ocurra con nosotros lo que ocurrió con Pablo. Sí, Señor. Es decir, que también despiertes en nosotros las facultades adormecidas por el pecado, de tal manera que te podamos decir, ¿qué quieres que yo haga? Sí. Es decir, que nos pongamos a tu disposición. Padre, no podemos seguir más en la situación espiritual que hemos estado. No podemos seguir más con estas facultades adormecidas por el pecado. De manera que hoy te rogamos que vengas a nuestra vida. Amén. Y toque, Señor, todo nuestro ser. Sí. Y las facultades adormecidas sean despiertas. Y Padre, nosotros podamos realmente ser siervos tuyos. Y como Pablo también decirte, ¿qué quieres que yo haga? En tus manos de amor nos ponemos y pedimos, Señor, que esto suceda ahora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.